Hola muchachos, ¿cómo están? Un placer saludarles. Me presento. Mi nombre es Jesús Arellano, soy el profesor de esta asignatura. Muy complacido de poderles impartir esta cátedra. Primero, disculpen todos por el retraso. Y segundo, comentarles que a partir de ahora comenzamos con todo lo concerniente a el conocimiento de lo que es la asignatura Auditoría Fiscal y bueno, en las planificaciones para que todo salga en el corto tiempo que nos queda para culminar este semestre. Gracias a todos por ingresar al grupo. Ahí comentaremos y enviaremos información un poco más detallada. Tendremos un acercamiento y que sea un contacto un poco más directo de todo lo que se refiere a la actividad. Ahí por el grupo podemos hacer las consultas, bien sea una consulta que afecte a nivel colectivo, en el buen sentido de la palabra, o algunas dudas individuales, que seguramente esas serán las dudas de todo o de alguno de los muchachos que pertenecemos a esta asignatura. Entonces, para darles aquí un bosquejo, bueno, quería que me conocieran. Y segundo, vamos a trabajar la modalidad virtual en este semestre. Ahorita comenzamos con la inclusión de este video. Aquí vamos a ver un panorama un poco más profundo de lo que es la legislación venezolana, los conocimientos que hay que tener desde el punto de vista virtual, nosotros como auditores, como revisores de estos impuestos o de estas clasificaciones tributarias al momento de hacer nuestras auditorías y es un tema bastante profundo que habrán asignaturas exclusivas y únicas para esto, para entender cómo funciona esta tributación, cómo se calcula y demás. Pero bueno, primeramente quisiera tener un bosquejo, hacer un conocimiento un poco más generalizado, más resumido de las leyes, de los códigos, de los decretos, de algunas jurisprudencias, algunas municipalidades, las cuales me permiten tener una visión más clara al momento de revisar. Sabes que primero para revisar hay que saber y el saber comenzamos de la base y esta materia de auditoría fiscal comenzamos bueno, a tener un resumen de lo que se refiere a eso. Entonces, primeramente vamos a hablar de las conceptualizaciones, los objetivos, los fines de información y las legalidades. Vamos a comenzar a definir qué es lo que quiere decir con esto, qué es la auditoría fiscal, cuáles son los conceptos básicos para esto. Y bueno, lo podemos resumir, es lo que está escrito aquí en las láminas. Se puede definir como una inspección crítica y sistemática de los registros contables y la documentación de una persona o empresa para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias dentro de las disposiciones legales establecidas en el Código Orgánico Tributario. Esto quiere decir que las auditorías fiscales no distan mucho de los otros tipos de auditoría o de los objetivos que se persiguen en las otras auditorías. Bien sea una auditoría desde el punto de vista financiero, una auditoría de control interno, una auditoría forense, dependiendo del objetivo que se persiga. La auditoría fiscal sigue siendo una inspección crítica y sistemática de los registros contables y de la documentación que los respalda, porque cada transacción, cada acción que nosotros revisamos tiene que tener unos soportes, lo cual permite una trazabilidad, bien sea para corroborar controles internos o para buscar cálculos correctos o verificar uso correcto de fondos. Estas documentaciones que la respaldan pueden ser bien de una persona o de una empresa para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias establecidas en los códigos, en este caso el Código Orgánico Tributario. La auditoría tributaria se utiliza más que todo en el ámbito del derecho público, que es como un sinónimo de una inspección fiscal. Esto tiene unos métodos y tiene unas técnicas que nos permiten revisar los hechos que se vinculan a este carácter tributario. Con estas revisiones que se buscan aquí, que se tratan de crear esos papeles de trabajo que me permitan, ¿qué es lo que buscamos? Bueno, con esto buscamos tener un control, un seguimiento de todas las situaciones tributarias de las personas, bien sea físicas o bien sea jurídicas. Esto es más o menos un bosquejo general de lo que es la conceptualización y qué es lo que perseguimos a través de una auditoría fiscal. Siguiente lámina. Bueno, al momento de hacer nosotros revisiones, siempre van a haber dos posturas. Y quizás nosotros en algún momento de la vida podemos estar
de protagonistas en alguna de los dos, bien sea desde los fiscales hacia la empresa o de la empresa. ¿Cuál es la variante con esto? Bueno, uno es saber qué pedir y otro saber qué entregar. Cuando los fiscales nos revisan, incluso antes el trabajo más cotizado era ese, bueno, trabajar como fiscales tributarios en el CENIAT, porque bueno, las condiciones eran la más idónea, el trabajo era reconocido y bueno, los fiscales tenían una particularidad de solicitar documentación. Ahora las empresas se dedican a entregar esa documentación que se solicita para respaldar, para blindar o para testificar los documentos, verificar los cálculos, verificar los registros que se hicieron en alguna oportunidad. Entonces, para esta revisión y para esta clase vamos a tomar la postura como si fuésemos una empresa que se va a encargar de preparar, de custodiar y de hacer seguimiento de las auditorías que se nos presentan. ¿Qué objetivos se persiguen con una auditoría tributaria, una auditoría fiscal? Uno, comprobar los saldos del sujeto pasivo. Comprobar los saldos, que los montos que estamos calculando, los montos base calculados después de determinar los hechos imponibles son los correctos y que están libres o lo menos libres o de riesgo para poder determinar de que los cálculos y todo aquello que genere cálculos de impuestos esté perfectamente o lo más perfectamente calculado. Uno, valorar los saldos acreedores de la administración y que esté de acuerdo a los PCGA. ¿Qué son los PCA? Bueno, los PCGA son los principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela. Y los principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela son las BES-NIFIDs. Esos principios marcan la ruta de creación de la información, de interpretación y de registro de la información financiera que llega a nuestras manos. Aunado a esto, y en concordancia con los principios de contabilidad generalmente aceptados, están las normas de información, normas internacionales de auditoría, lo cual me da la pauta para la creación de informes de auditoría al momento de hacer nuestro trabajo de campo y tener esos hallazgos. Diferentemente del tipo de informe que presentemos o que consigamos durante la revisión, pero en concordancia con los PCGA están las mías. Otro es verificar que las cuentas estén clasificadas. Esa clasificación de las cuentas, bueno, son las cuentas que no hayan gastos registrados dobles o que no hayan cuentas de activos en gastos o que estén gastos sobregirados. Esas son las cuentas reales donde corresponden, las cuentas nominales donde correspondan, y que esa determinación de esos resultados al momento de probar y de plasmarlos en cualquier estado financiero, pues los estados financieros estén perfectamente cuadrados y de ahí para allá comience una revisión por cada sección de esos estados financieros. Y evaluar que los procedimientos que se realizan estén bajo la normativa. Eso es muy parecido a lo que hablamos arriba, que esté vinculada a la normativa legal venezolana, donde esta nos permita saber de que se están aplicando las leyes que se requieren y que los principios y las normas estén y procedimentalmente, porque si vamos a evaluar estos principios también con control interno, verificar si se extiende un poco más la auditoría de que los controles internos también se están aplicando en estas normas. Esta información legal. La información legal, aquí hay como que los principales códigos, leyes y ordenanzas que hay que considerar al momento o tener conocimiento al momento de hacer una revisión. Primero, el Código Orgánico Tributario. Esta fue publicada en la Gaceta Oficial 6507 del 29 de enero del 2020. Es la que aún está vigente. Seguimos con la Ley de Impuesto al Valor Agregado, que es el IVA, fue publicado en la Gaceta Oficial 6507 del 20 de enero del 2020. Ese sigue vigente. La Ley de Impuestos sobre la Renta, que fue en la Gaceta Oficial 6210 del 30 de diciembre del 2015. Y bueno, algunas ordenanzas de actividades comerciales, impuestos inmobiliarios y demás normativas locales en materia del impuesto municipal. Estas son las principales que hay que tener mapeadas y tenerlas impresas si es posible, bueno, si no, en archivos PDF para cualquier revisión que necesitamos o cualquier duda que se nos generen al momento de analizar algún tipo de cálculo o algún tipo de situación que se nos presente que no estemos 100% seguros. Ahora, revisión del cumplimiento de las obligaciones tributarias, tanto fiscales como parafiscales. Aquí vamos a hacer un stop y vamos primero a conocer los términos fiscalidad y parafiscalidad. Se parecen, pero en realidad su naturaleza es muy diferente. Y el mismo nombre nos va a permitir identificar qué es una cosa y qué es la otra.
Primero, la fiscalidad. La fiscalidad es todo aquello que tiene que ver con el fisco. Y el órgano rector de nosotros en el tema fiscal es el señal. Es decir, es toda aquella imposición que genere impacto, bien sea en un ingreso o en un patrimonio, que el cual yo no estoy esperando una contraprestación directa por eso. Y la parafiscalidad es exactamente lo contrario. Si estoy haciendo una contribución o si estoy, bien sea de una tasa, que es paralela al fisco. Para fiscal viene para tener quizás algún tipo de mnemotecnia al momento de querer recordar el concepto. Para fiscalidad es paralelo al fisco. Y es toda aquella contraprestación que yo hago porque quiero, la voy a recibir, bien sea a través de obras públicas o bien sea de pensiones de vejez o demás. Entonces, ya teniendo este conocimiento de fiscalidad y parafiscalidad, podemos interpretar de que son órganos diferentes regulados por normativas, leyes y códigos diferentes y a su vez han cálculos y formas de revisarlos diferentes. Ok, ¿qué es una obligación fiscal? La obligación fiscal es un impuesto, es un tributo el impuesto es un tributo o carga que las personas están obligadas a pagar a alguna organización, como a los gobiernos, a los reyes en el caso de las monarquías, sin que exista una contraprestación directa. Esto es sin que se le entregue o se le asegure un beneficio directo por su pago. Eso es lo que estábamos hablando en la diapositiva anterior. Aquí vamos a hacer una separación de lo que es una imposición directa y lo que es una imposición directa. Por favor, vamos a prestar bastante atención aquí, porque de estos conceptos se van a derivar dos evaluaciones que deberán entregar en los próximos días, que sería parte de estas evaluaciones. Vamos a hablar qué es la imposición directa y vamos a leer el concepto que está aquí, es un poco más simple para determinarlo. La imposición directa. En términos simples, los impuestos directos gravan lo que una persona tiene o ingresa. El impuesto de la renta, impuesto a sociedades o impuestos de la riqueza o patrimonio son los ejemplos más importantes de este impuesto. Ok, ¿qué es la imposición directa? La imposición directa es aquella que va directamente sobre el patrimonio de la persona. No requiere que tenga un ingreso extra o que se cumpla una condición para atacar o atacar porcentualmente sobre esa condición. La imposición directa es aquella que va directamente, para la redundancia, con el patrimonio de la persona. Ahora bien, vamos que es una imposición indirecta. Los impuestos indirectos gravan la manifestación indirecta de la riqueza de las personas. Es por esto que gravan el consumo y las transacciones de bienes o derechos. Es decir, no grabo directamente el patrimonio neto de la persona, sino que grabo los costos indirectos o las acciones indirectas que me pueden llevar a determinar el patrimonio de estas personas. Cuando hablamos de imposición directa, estamos hablando del IVA. ¿Qué es el IVA? Bueno, el IVA se va a cargar y se le va a calcular sobre una compra o una venta. Es decir, todo el mundo va a ser partícipe de esta imposición directa que todo el mundo compra o todo el mundo vende, pero no depende de su patrimonio el calcularle una imposición. Entonces, la imposición indirecta es aquella que grava, por ejemplo, en el IVA, porque el IVA va atado a una compra o una venta y es aplicarle un porcentaje, aplicarle una fórmula de cálculo a la venta como tal o a la compra, sin interferir en el patrimonio. Caso de arriba de la imposición directa es, por ejemplo, el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, ¿qué determinamos? Bueno, el patrimonio de una persona o la riqueza o la utilidad de un ejercicio que después se puede trasladar a utilidades de accionistas o de las personas vinculadas en la repartición de utilidades de esas empresas. Y sobre esas utilidades, bueno, eso se vuelve su patrimonio. Y sobre ese patrimonio yo estoy pagando mi impuesto sobre la renta. Entonces ya es directo sobre el patrimonio. Y todo lo contrario vendría siendo la imposición indirecta. Aquí, en estas dos líneas, se puede resumir, quizás para digerir un poco y tener conocimiento de lo que es una imposición directa y una imposición indirecta, es, en realidad, para saber si un impuesto es o no directo, solo tiene que pensar si se aplica de forma específica sobre un ingreso o patrimonio, más al hecho de su actividad. Es decir, yo tengo que pensar si yo estoy aplicando esto a un ingreso o a un patrimonio. Si estoy aplicándolo sobre un ingreso, ¿qué quiere decir? Que es una imposición indirecta. Si lo estoy aplicando sobre un patrimonio, es decir, es una imposición directa. Bien, hasta el punto, si esto se genera duda, lo podemos aclarar posterior. Ok, ahora vamos a hablar comenzar a hablar de las obligaciones, en este caso de las obligaciones para fiscales.
¿Qué es una contribución? Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de las obras públicas o de actividades estatales. Aquí vamos también a prestar atención porque son conceptos que nos van a servir mucho para nuestra vida profesional y saber que aunque se parecen en las palabras patronales, no son todas vinculadas al patrono, sino quizás el patrón en uno tiene la obligación y en el otro tiene la responsabilidad. Es decir, los aportes patronales. Los aportes patronales son aquellas contribuciones que debe realizar el patrono desde sus propios recursos, según las especificaciones de cada organismo. Esos son los aportes patronales. Los aportes patronales es la porción que yo como patrono estoy obligado a enterar al Seguro Social, al INSEE, al FAO, al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda. Yo como patrono, por tener esas personas trabajando en mi empresa, debo destinar una parte para estos organismos, sin que eso interfiera a la parte salarial. Esos son porcentajes que están establecidos y lo vamos a ver más adelante. Ahora, caso contrario, son las retenciones patronales. Esas retenciones patronales, es decir, yo como empleado, no es que sí, la papita me van a pagar absolutamente todo, yo debo hacer más aportes. Y esas retenciones tienen como base desde mi salario. Mi salario obviamente me lo paga mi patrono por el trabajo que yo estoy realizando, pero hay una porción que ese patrono debe, por ley, retener y enterar a cada uno de los organismos que corresponden. En ese caso, las retenciones, la obligación del patronales son un compromiso que tiene el patrono para luego enterarlo al fisco. Es decir, la parte de los aportes patronales, eso es un gasto, lo tenemos que ver como un gasto. Y las retenciones, eso viene siendo como un pasivo porque hay que enterarlo. Es una cuenta por pagar que en algún momento tenemos que descontarlo de nuestra contabilidad, de nuestro pasivo, pero no es algo que esté directamente vinculado al gasto propio, sino a un pasivo. Los aportes patronales, a eso sí son gastos que se requiere realizar el patrono y deben estar directamente en nuestro estado de resultados. Entonces, si hay una duda, lo aclaramos posteriormente. Para fiscales, el Seguro Social Obligatorio, el régimen prestacional de empleos, el Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda y el INSS. Cada una de ellas, perdón, Cada una de ellas, por ser organismos independientes entre sí y autónomos, tiene una legislación propia, tiene unas fórmulas de cálculo también propias, y por ende, pues unas leyes propias. El Seguro Social Obligatorio salió en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela en el número 393.098 en la fecha del 34 del 2002. Hasta el momento no ha sido modificado. El régimen prestacional de empleo está vigente desde el 2005. El Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, bueno, es el ahorro obligatorio de cada trabajador o trabajadora, se registrará en una actividad individual en el fondo y reflejará desde la fecha inicial de su incorporación. Y bueno, el INSES, que sabemos que es el Instituto de Capacitaciones Técnicas de los Individuos, también tiene una ley propia. Estas son como las cuatro parafiscalidades que normalmente vamos a conseguir en las empresas, los cuales pues tendrán sus formas de revisiones y muy particulares establecidas en las leyes. Aquí estamos hablando. Las parafiscalidades tienen, como lo dije anteriormente, su propia forma de cálculo y cada una de ellas muy propias. Y pues pueden variar dependiendo, en el caso del seguro social, del nivel de riesgo que tenga cada una de las empresas. Vamos a ir discutiendo cada una de ellas. El seguro social obligatorio tiene unos niveles de retenciones. Sabemos que las retenciones son parte del porcentual que nuestro patrono retiene al momento de hacer nuestros cálculos. Los niveles de retenciones son 9, 10 y 11 en el Seguro Social, correspondiente al patrono. Ese 9, 10 y 11 va a depender del nivel de riesgo que tenga la empresa. Y el empleado, el 4% o el 2%. ¿Cuál es la distinción entre uno y el otro? Bueno, el empleado va a hacer desde su salario un aporte del 4% si tiene todas las habilidades técnicas y todas las habilidades motrices e intelectuales completas. Si tiene algún tipo de discapacidad previamente verificada y avalada, tendrá que hacer un aporte del 2%. El artículo 59 del Seguro Social Obligatorio, en concordancia con el artículo 98, habla de unos topes salariales.
Esos topes salariales es importante que manejen esa información porque es hasta el tope, valga la redundancia, de salarios que yo puedo cotizar en el Seguro Social. En el régimen prestacional de empleo. Ese régimen prestacional de empleo en el artículo 46 pues, tiene la base contributiva, que es el patrono del 2% y el empleado del 0,5%. Y el Fondo de Ahorro Obligatorio de Viviendas, en el artículo 30, habla del 3% sobre el salario integral. Esta palabra sí es muy importante manejarla, salario integral, y saber qué compone un salario integral. Que a diferencia de las otras obligaciones parafiscales que son sobre salarios normales, el salario integral tiene unas particularidades y unas formas de cálculo que es muy importante manejarlo. Quizás lo vamos a ver más adelante en ver qué determina un salario integral. Pero para efectos de lo que estamos hablando ahorita, de los porcentajes y los topes salariales, el Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda está hablando de un 3%, es decir, un tercio del trabajador y dos tercios del empleado, es decir, más o menos como el 33,33% será retenido al trabajador y el 66,76% le corresponderá al empleado. Siguiente. Ahora sí, vamos a hablar, ¿qué es un salario integral? Bueno, cada vez que yo pregunto qué es un salario integral, salen muchos conceptos, salen muchas dudas y bueno, eso yo creería que es falta de práctica cuando nosotros nos abordamos ya en el mundo laboral directamente, pues tenemos que conocer estos conceptos bastante claros. Y aquí, bueno, más o menos les puedo dar una guía que corresponde a un salario integral y posteriormente aclaramos si hay dudas. En formas generales se puede decir que el salario integral es una forma de remuneración contemplada que incluye prestaciones sociales y recargos nocturnos, vacaciones, festivos, perdón, y el trabajo extra, utilidades. Es decir, integra todos los conceptos en uno solo. El salario integral no es lo que yo normalmente percibo en mi cuenta, o lo que yo normalmente, si es quincenal o mensualmente, percibo en mi cuenta. El salario integral tiene que tener como una visión prospectiva. Es decir, yo tengo que calcular al hoy cuánto me pagarían si yo le sumo los conceptos de beneficios de ley. Los beneficios de ley, por ejemplo, mi porción de utilidades que yo tengo, bien sea 30, 60, 90, 120 o más, yo tengo que llevarlo a ver cuánto mensualmente yo cobraría, si le cobraría mensualmente. El bono vacacional, si son 15, 16, 17, dependiendo de la antigüedad del trabajador, yo tengo que ver, mira, si yo estoy pagando mensualmente, si yo pagara mensualmente ese bono vacacional, ¿cuánto yo estaría sumando? Entonces, esas porciones se forman parte de un todo y al sumarlo a la base salarial, me forma un salario integral que es más alto que un salario integral. No quiere decir que yo lo voy a percibir mensualmente, sino un salario que yo calculo de forma mensual, aun cuando yo lo reciba en cierta etapa o en cierto momento. Bien sea en las vacaciones, bueno, después que tengo un año, mi primer año yo estoy recibiendo parte de mi bono vacacional, o las utilidades, bien sea completas o fraccionadas, dependiendo de las políticas, yo las estoy recibiendo en algún momento. Eso es parte de lo que es un salario integral. Ahora, vamos a hablar de las fiscalidades. La retención de impuestos sobre la renta. Esto es muy común, esto lo vamos a ver en todos los estados financieros que nosotros revisemos, partiendo del hecho de que nosotros siempre vamos a revisar estados financieros y al revisar estados financieros nos vamos a conseguir como una radiografía de la empresa, de qué cuentas usan, qué cuentas no han cerrado, qué cuentas tienen sobregiradas y siempre esperamos pedir los estados financieros, los últimos, los aprobados por junta. Entonces, estos conceptos, retenciones de impuestos sobre la renta, impuestos sobre la renta por pagar, impuestos sobre la renta pagados en exceso y demás, eso siempre van a aparecer. Entonces, desde el punto de vista fiscales, las retenciones de impuestos sobre la renta también vienen desde el empleado. Al empleado, aun cuando forme parte de una relación de dependencia, ese empleado también tiene obligaciones con el fisco. Y esas obligaciones con el fisco, de forma solidaria, yo soy responsable también de enterar esas retenciones. Tanto así de que existe unas planillas únicas que si el empleado no me presenta en cierto momento, yo como administrador, como contador de esas empresas, yo tengo la obligación de calcularle su ARI. Entonces, vamos a leer qué es la retención de impuestos sobre la renta.
Estas están a cargo de la organización, pero el contribuyente es la persona natural que percibe el salario. Por ende, los ARI, esas ARI es la planilla donde se determina el porcentaje de retención mensual que se le debe aplicar a ese trabajador. Por ende, los ARI, que es la planilla donde se calcula el porcentaje de impuesto a descontar mensualmente de la nómina como anticipo de impuestos sobre la renta, está a cargo del trabajador mismo. En caso de ausencia de esta, la organización como tal debe hacer el cálculo, seguramente con gravamen mínimo. Posteriormente, el empleado declara y paga su impuesto por el monto recibido como ingresos salariales y otros conceptos de su declaración anual. Entonces, esto es parte de las fiscalidades que están dentro de las parafiscalidades. Bien, aunque su concepto, aquí no hay punto de discusión, este tema es un tema fiscal, el de las retenciones, pero como va muy de mano con nóminas, personas que forman parte del equipo, del staff, bueno, va a ir muy vinculado. Ahora vamos a hablar de los beneficios de ley. Estos beneficios de ley, bueno, pues son bastante tácitos, pero los comunes y los que se manejan legalmente son las vacaciones, el bono vacacional, las utilidades y las prestaciones sociales. Las vacaciones, bueno, es un tiempo donde yo percibo mi salario, pero estoy fuera disfrutando de las vacaciones. No quiere decir de que a mí me pagan vacaciones y me pagan bono vacacional. No, las vacaciones es como si fuese parte de tu salario porque tú estás de vacaciones y no te van a descontar. Ahora el bono vacacional, que ese es el que viene 15 días, después de un año, del primer año de antigüedad se le va sumando uno. Ese bono vacacional sí es un extra que se le da al empleado para que disfrute sus vacaciones. Las utilidades, bueno, esas utilidades son lo que coloquialmente, y no lo llaman así, pero coloquialmente se le dicen los aguinaldos. Y estas utilidades vienen bien por política, bien por resultados de ejercicios anteriores, la rentabilidad de las empresas, pero ellos tienen una obligación de 30 días como mínimo para pagarle a sus empleados. Puede ser 30, pueden ser 60, pueden ser 90, pueden ser 120, incluso más. No hay un superior, lo que sí hay es un piso, de ahí para abajo no se puede violentar la ley. Y las prestaciones sociales, esas prestaciones sociales es como el acumulado grande al momento es como que el monto más alto que se ve o se evidencia al momento de liquidar a una persona. Esas prestaciones sociales vienen muy de la mano, viene ligado con los intereses de esas prestaciones sociales. Las prestaciones sociales pueden estar bien en la contabilidad de la empresa, el patrono es el que se encarga de administrarla, o bien que el patrono o la empresa tenga como política y lo administre un fideicomiso. Las prestaciones sociales son 5 días, 5 días por mes trabajado, comienza a contar desde el primer trimestre y mensualmente y anualmente son 60 días sobre el salario integral. Esto pues, lo digo de forma un poco más didáctica y hablando rápido, pero eso tiene sus formas de cálculo que es importante manejarlo, vuelvo y repito, porque al momento de revisar esos montos pues deben ser certificados por nuestras revisiones, ¿no? Esta tablita es una tablita resumen que les presento, bueno, para saber cómo manejarlo, qué porcentajes tiene y demás. En la primera, aquí donde dice impuestos para fiscales, en la primera columna, que son los responsables, hablamos del patrono, que son de los aportes, y hablamos del empleado, que son las deducciones. En los impuestos, que tenemos el seguro social, el régimen de prestación de empleo y el FAO. Desde el punto de vista del patrono, el patrono tiene una obligación del 10% en el seguro social. Ese 10% no es que siempre sea el 10%. Puede ser el 9, puede ser el 10 o puede ser el 11. Sabemos que es por el nivel de riesgo de la empresa. El régimen prestacional de empleo sí es el 2%. El fondo de ahorro obligatorio de vivienda es el 2%. El empleado, que son las deducciones, tiene el 4% o el 2% dependiendo de su condición. El régimen prestacional de empleo, desde el punto de vista del empleado, tiene que aportar el 0,5% y el FAO el 1%. Desde el punto de vista fiscal, el impuesto sobre la renta, bueno, esto va muy de la mano dependiendo de su ingreso y lo que arroje la planilla del ARI. Ahora, en los beneficios de ley, las vacaciones, aquí estamos hablando como si fuese el primer año de cada trabajador. Las vacaciones, desde el punto de vista del patrono, pues tiene que pagar su salario el equivalente a 15 días. El bono vacacional, 16 días, por ejemplo. Las utilidades, 30 días o más. Y las prestaciones sociales, 60 días. Aquí está, en la siguiente columna, vamos a hablar de los topes salariales. Eso es que yo le dije que es importante manejar. Esos topes salariales
es la base de cálculo que yo estoy diciéndole a cada uno de estos organismos que gana el empleado. Si un empleado, tengo como, si yo quiero decir que un empleado gana $1.000 por dar un monto, bueno, eso es mucho más de 5 salarios mínimos. Pero yo tengo por ley un tope salarial de 5 salarios mínimos para enterarle como base de cálculo al Seguro Social de que gana ese trabajador. Entonces, el Seguro Social tiene un tope de 5 salarios mínimos. Si el empleado gana más de 5 salarios mínimos, no es obligación, ni estamos infringiendo la ley decir que gana 6, 7 u 8 salarios mínimos. Entonces, el punto de vista de la base sería eh, el equivalente. Aquí estaríamos hablando de que el trabajador, en este ejemplo, ganaba 7 salarios mínimos, 7 por 5, 35. Si ganaba 40, bueno, con 35 que yo coloco en la base de cálculo es suficiente. En el régimen prestacional de empleo, bueno, estamos hablando de 10 salarios mínimos, la misma interpretación. Y el fondo ahorro obligatorio de vivienda, que es el porcentaje sobre el salario integral. Salario integral fue lo que hablamos anteriormente, donde hay unos conceptos que se les atribuye para determinar esa base y sobre esa base aplicar el porcentaje que le corresponde. Este cuadrito es una guía, no es que les va a servir mucho. Esto la pueden ampliar con los otros niveles de riesgo o con otras situaciones que aparecen en las leyes que también las mencionamos. Ahora, vamos a hablar desde el punto de vista de las fiscalidades. Las fiscalidades. Las fiscalidades vamos a comenzar como que con la mamá de todas, que es el impuesto sobre la renta. Ese impuesto sobre la renta, aunque no es una figura que está presente en la cotidianidad, pero no es tan extensa en esa misma cotidianidad por el tema de retenciones, sino sí trabajamos en función a él o en pro a él al momento de calcularlo al final del periodo. Pero bueno, no deja de ser la mamá de los impuestos al momento de determinar o clasificar toda la información contable, porque queremos pues, pulir los resultados, pulir las transacciones y llegar a una buena base de cálculo, lo más libre y pulcra de errores. Primeramente, verificar si el contribuyente es sujeto ordinario, sujeto formal o especial del impuesto. Esto es muy importante determinarlo. ¿Por qué? Porque de ahí depende cuál va a ser nuestras conceptualizaciones al momento de revisar. Esas contextualizaciones del sujeto que estamos revisando pues van a variar porque las responsabilidades y las obligaciones de un sujeto referente al otro varían según su naturaleza. ¿Cuáles son los documentos a revisar cuando queremos determinar o analizar el impuesto sobre la renta? Uno, los libros de compra del periodo, los libros de la venta del periodo, las facturas de compras y ventas del periodo, los anticipos de impuestos sobre la renta del periodo, las declaraciones del IVA del periodo. Dirán, ¿pero qué hace el IVA metido ahí? Bueno, en la base de declaraciones de la IVA, del IVA, perdón, esos montos que yo estoy declarando al fisco mensualmente por cuadro contable tienen que ser las mismas que yo estoy declarando al final del periodo. Si yo mensualmente estoy declarando un ejemplo vago, $1.000 al mes, quiere decir que yo al final del mes estoy declarando 12.000 dólares al mes. Entonces, esas planillas de IVA pues, debe coincidir con esos montos que yo estoy determinando a pagar como base de cálculo para pagar el impuesto sobre la renta. Entonces, ahí quizás hay un vínculo y un punto de revisión de cuadre, de verificación de una información usada con la otra. Gastos del personal, la nómina, gastos no deducibles. Ese gastos no deducibles tienen una particularidad y unas revisiones muy propias. Esos gastos no deducibles son aquellos, primero, que no tengan nada que ver con la actividad comercial de la empresa que nosotros estamos revisando. Por ejemplo, yo tengo una venta de repuestos y resulta y el objeto comercial me dice que es compra y venta y distribución de repuestos automotriz. Perfecto. Pero resulta que yo tengo una compra que dice, mira, compramos una caja de aspirinas y esa caja de aspirinas la estamos llevando como si fuera al inventario, como si fuese una compra más. Ese gasto es no deducible. ¿Por qué? Primero, porque no pertenece a la actividad de la empresa. Está fuera de orden y yo no comercializo con eso. E incluso yo no puedo ni venderla. Y la otra es de que la documentación soporte de cada una de las transacciones no cumpla con las formalidades de facturación requeridas. Lo que me dicta la Providencia 0071, que cumple esas formalidades de facturación, RIF, de razón social, si hay denominación comercial,
dirección, todo lo encabezado, máquina fiscal, factura manual, formas libres, esas si no cumplen el documento de soporte, no cumple con esas condiciones, no puede ser determinado como un gasto deducible, lo cual lo debo sacar de los gastos de la empresa. Relación de propiedad, planta de equipo, cuadro de depreciación y o amortización de activos y calendario de sujetos pasivos especiales del periodo. Eso es como que los puntos focales al momento de determinar, de querer agrupar la información que voy a necesitar al momento de la revisión. Ahí hay planes de revisión, estructuras de revisión, distribución de equipos, si las auditorías son extensas. Pero lo primordial es saber que contamos con esta información. Aquí les estoy colocando un cuadrito, bueno, que es como un resumen para que tengan unos conceptos rápidos al momento de revisar o que se les pregunte, bueno, que es un hecho imponible, es la obtención de requerimientos netos anuales y disponibles, ya sea en dinero o en especies. ¿Qué son unos sujetos pasivos? Bueno, son las personas naturales, compañías anónimas, sociedades de responsabilidad limitada y demás entidades jurídicas. Son aquellos, bueno, aquellos sujetos a los cuales se les va a hacer sus revisiones y los cuales son los determinados a pagar o no impuestos. Estas tarifas aplicables, es importante que lo manejen, las tarifas uno y la tarifa 2. Las tarifas uno, bueno, son las aplicables a las personas naturales, que es una tarifa progresiva de acuerdo al enriquecimiento neto que hayan tenido durante el periodo. Van desde el 6 hasta el 34% sobre ese enriquecimiento. Y la tarifa 2 que son aplicadas a la mayoría de las personas jurídicas, son progresivas, que van desde el 15 hasta el 24%. También, también es sobre ese enriquecimiento. Y bueno, la disponibilidad, los ingresos se consideran disponibles al momento de ser pagados para salarios o cuando se realizan las operaciones que los causan, cuando es el deber. Esto es una guía un poco rápida para saberlo. Importante que rescatar el tema de las tarifas, aplicar, que bueno, no es lo mismo yo revisar una empresa que es una firma personal, que alguien que tenga un movimiento, sabemos que su cálculo y su porcentaje va a variar a comparación con una empresa jurídica. Bien, vamos para la próxima es el impuesto a los grandes patrimonios. ¿Qué es el impuesto a los grandes patrimonios? Bueno, se hace una revisión sobre la situación patrimonial del contribuyente, haciendo una revisión de las cuentas reales. Sabemos que las cuentas reales son aquellas que pasan de un periodo al otro y las cuentas nominales son aquellas que se cierran en el ejercicio y ahí esa diferencia se va para la utilidad o para la pérdida del ejercicio. Es decir, el estado de situación financiera. Documentos a revisar. Especial cuidado en las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, saldo en las cuentas bancarias, verificar el decreto con fuerza, valor y rango de ley del impuesto a los grandes patrimonios. Esto es, te los doy así, esto no es tributación, la materia como tal, pero es muy importante que tengamos el conocimiento de que estos impuestos existen y que es importante manejar esta normativa. El IVA, pues, ya más o menos le coqueteamos al principio al nombrarlo. Bueno, ¿qué es el IVA? Bueno, es el impuesto al valor agregado. Son aquellos derivados de los ingresos causados durante un periodo. Estas tasas contributivas dependen del rubro a que se dedique el contribuyente. Esto es importante y bueno, lo van a ver reflejado en una de las evaluaciones que tenemos. El tipo de alícuota. El tipo de alícuota que se ve en el IVA son cuatro. La gente normalmente cree que existe una, que es el 16, el que siempre se nombra, y no. Ese porcentaje o ese grado de porcentaje lo va a dar el tipo de actividad que nosotros nos dediquemos o nos comercialicemos. Eso, la ley del IVA, si mal no recuerdo, en el artículo 18 hay una lista en los cuales está la diferencia o aquellos productos que tienen una excepción en el pago, en el cálculo o en el porcentaje a aplicar a las bases. Entonces, esos cuatro porcentajes vigentes son el 16%, que es el IVA general, el 8%, que es la tasa reducida, el 15%, que es un adicional al lujo, son los bienes suntuarios, que ese 15% se le suma a la general y viene dando el 31%. Y el de las exportaciones, que es el 0%. Es como una especie de beneficio que se le da a las personas para incentivar un poco la producción interna, ya que esa producción interna genera divisas y es como un incentivo de no cobrar impuestos porque estoy trayendo moneda fuerte y limpia
a la nación y cuál va a circular y va a hacer mover un poco más la economía. Bien, entonces, ¿qué son los elementos que debemos considerar? Uno, a la actividad que se dedica la entidad, las alícuotas a aplicar, las facturas de compra, en el caso de los créditos fiscales, las facturas de venta, en el caso de los delitos fiscales, los libros de compra, los libros de venta, y tener mapeado la ley del IVA, el reglamento a la ley del IVA y la declaración, el decreto 0071, que son sobre las facturaciones, los procesos, los tipos de fabricación, los tipos de facturación, las formalidades que que debe tener las facturas para cumplirse y ser válidas. Otro impuesto que también es muy importante considerar y tener conocimiento es el IGPF, que es el impuesto a las grandes transacciones financieras, el impuesto a los grandes patrimonios dirigidos a los contribuyentes especiales. Él grava todo pago de deuda, perdón. Si se realiza a través de la intermediación bancaria, la entidad es la encargada de retener y enterar el fisco. Si los pagos de deuda es en efectivo, los contribuyentes tienen la obligación de autoliquidar el impuesto. Esto es el decreto con valor y fuerza de ley de los impuestos a las grandes transacciones financieras, que también les recomiendo buscarlas y darlos. Ese decreto es bastante corto. Y otra que, bueno, recientemente el año pasado, que fue la ley de protección de las pensiones de seguridad social. ¿Qué es eso? Bueno, es algo que se le está sumando al tipo de impuesto y es un instrumento legal que impone una contribución especial a las empresas privadas para mejorar el monto de las pensiones de vejez, incapacidad y sobrevivencia. Su objetivo principal es aumentar los ingresos de los pensionados, mitigando el impacto de las crisis económicas y el bloqueo. Esta ley salió el año pasado, es bastante contradictoria, esto ha tenido bastantes margen y bastantes rings de boxeos referente al cómo se calcula, de referente a que, bueno, viola algunos principios tributarios. No hay empresas que no tienen empleados porque esto es referente a la cantidad de empleados y aún así tienen que pagar. Y bueno, yo no sé ustedes, pero yo no he visto mejoras en ese dinero recaudado por esos impuestos. Pero en este momento no estamos para juzgar qué hace con el dinero, sino para conocer qué es lo que existe en nuestra legislación y marcarlo y revisarlo y saber cómo se calcula. ¿Qué es importante determinar ahí? ¿Qué se debe conocer? Bueno, la nómina que posee la empresa, la alícuota a aplicar y los salarios integrales. La ley de protección de las pensiones de seguridad social es hasta el 9% de la nómina. Bien, bueno, aquí es un bosquejo de lo que se refiere a la legalidad, las normas vigentes a aplicar y qué es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de realizar una auditoría fiscal. Bueno, desde este punto de vista teórico, vamos a dejar esta clase aquí, hasta aquí. Dejo abierto el grupo para cualquier duda que tengan y aquí vamos a comenzar a desprender la primera actividad. La primera evaluación que tenemos es sobre esta guía. Uno, esta es una actividad que vamos a desarrollar tomando como base esta clase que acabamos de ver. Bien, esta es la actividad uno. Aquí hay un escrito de una empresa que ha tenido algún tipo de actividad, eh, algún tipo de actividad quizás no única, pero combinada, y esta empresa está obligada a pagar, a declarar impuestos, a varias legalidades que ya las acabamos de ver. Voy a leer el enunciado y qué es lo que queremos con esto. Que de acuerdo a este enunciado que estamos leyendo, ver cuáles son las obligaciones que está destinado a pagar o a registrar o a enterar o incluso solamente a informar este trabajador, perdón, esta empresa y plasmarla en un ensayo de 4 hojas aproximadamente, o si le sale mal no hay problema, pero decir, mira, esta empresa por la actividad que se realiza tiene que pagar este impuesto, aquel impuesto, eh, el- la parte de la parafiscalidad puede estar presente, la parte de la imposición directa también, la parte de la imposición indirecta posiblemente sí. Esto es lo que hay que buscar, lo voy a leer de corrido y ustedes se van a encargar de desarrollar el ensayo referente a esta información que vimos en la clase y tomando estas acciones. Dice, la empresa Los Andes S.A. se dedica a la venta de telas importadas desde la India, venta de manteca para de manteca humana producida en uno de sus atos y a la venta de motocicletas de alta cilindrada.
ubicada en San Cristóbal, Táchira, Venezuela. Posee 5 socios. El señor José Moros tiene una firma personal que vende insumos para el empaquetado de los roles de tela. La empresa cuenta con 100 empleados. El 35% de ellos gana el equivalente a 6 salarios mínimos. El 40% el equivalente a 4 salarios mínimos vigentes y el restante gana el equivalente a 10 salarios mínimos. Tiene como política cotizar sobre topes salariales. Todos los trabajadores fueron contratados el 1 de 2024 y a la fecha todos están en sus puestos. El ejercicio fiscal de la empresa es regular y hace 2 periodos recibió por parte de la Administración Aduanera y Tributaria la calificación como contribuyente especial. Todos sus productos fueron grabados al 16%. En el último periodo económico, las ventas fueron 50% de tela, un tercio en motocicletas y el restante en manteca. Sus transacciones, tanto de compra como de venta, utilizan la intermediación bancaria y algunas de estas transacciones son hechas en efectivo. Con la información presentada, realizar un ensayo de mínimo 4 hojas, letra real 12, interlineado 1.5, donde se describa de manera detallada todas las obligaciones legales sustentadas legalmente en que incurre esta empresa, así como dejar evidencia de procesos, alícuotas y forma de determinar los impuestos de una entidad de esta naturaleza. Entonces, esta es la primera actividad que hay que hacer. Al principio le dije de la imposición directa, íbamos a tomar, vamos a regresar aquí, vamos a regresar aquí, para aquí. De esta lámina, que es la imposición directa y la imposición indirecta, vamos a realizar 2 infografías. Esas 2 infografías va a ser una para desde el punto de vista para fiscal y otro desde el punto de vista fiscal. Esta imposición directa e indirecta va directamente vinculada con lo fiscal y lo parafiscal. Es decir, en la primera infografía vamos a detallar todo lo relacionado con el fisco y en la otra infografía todo lo relacionado con la parte parafiscal, Seguro Social y EMI. ¿Qué quiero determinar con esto? Que haya una separación entre una fiscalidad y una parafiscalidad y ustedes me describan qué corresponde o qué conforma la fiscalidad y la parafiscalidad en Venezuela. Bien, eso es parte de las evaluaciones. Entonces, para resumir, son 3 evaluaciones que se desprenden de aquí. La primera es realizar este ensayo con la información que vimos en esta clase y la otra es realizar 2 infografías, una con la fiscalidad y otra con la prefiscalidad presentes en Venezuela. Bueno, muchachos, el grupo lo dejo abierto para cualquier situación que se presente y ahí vamos a hablar un poco más directo de lo que va a suceder en las próximas semanas referente a las evaluaciones. Entonces no me queda más sino que desearles buena suerte, que les vaya bien, atento a cualquier duda que se les presente en el grupo y bueno, muchas gracias por todo. Espero haberme explicado y feliz noche, bueno, tardes o días, dependiendo a la hora que vean este video. Saludos cordiales.